Muy serios, ¿no? Muy callados. ¿Tienes sueño? Parece, ¿eh? Parece que ahorita vamos a entrar en un tiempo de tranquilidad, porque así se ven, pero no, esperemos que no. Vamos a ir al consejo de la palabra. Antes déjenme decirles que nuestro pastor está con algunos de los hermanos de alabanza, porque si usted se dio cuenta, pues gracias a Dios hay otros hermanos que pueden estar, ¿verdad? Sirviendo en esta parte de la alabanza, pero está con ellos en Guadalajara recibiendo las enseñanzas y el consejo de Dios a través del Congreso de Alabanza. Amén. Así que bueno, pues al final oramos por ellos, ¿verdad? Para que Dios los llene y se cumpla el propósito para el cual ellos fueron. ¿Cuál? Que sean llenos de la presencia de Dios, ¿verdad? Así que bueno, pues vamos a estudiar en esta hora la palabra. Gracias a Dios por su vida, que se dio cita para estar en este servicio, ¿verdad? Que fue valiente, porque bueno, los domingos hay muchos valientes, pero los jueves no todos. Pero bueno, usted sí se dio esa valentía para venir y escuchar la palabra, y bueno, pues vamos a escucharla y que podamos también que se cumpla el propósito en nosotros. Déjame leerte un versículo. Vamos a Hechos capítulo 3. Nuestro tema el día de hoy es levántate y anda. Y vamos a leer Hechos capítulo 3, verso 6, por favor. Y que el Señor sea hablando, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Hechos, ahí vamos a estar trabajando, pero ahorita vamos a leer el versículo 6. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tus bondades, por tus misericordias, por lo que tú nos das, por todo, porque tú nos provees de todas las cosas, porque tú eres un Dios misericordioso. Aún nos permites estar esta tarde en este lugar para recibir el consejo de tu palabra. Así que Padre, bueno, pues dame gracia para hablar tu palabra, dame denuedo para poder hablar de ella, y que sea tu palabra cumpliendo el propósito para el cual estamos aquí. Háblanos, Señor, y que cada uno de los que estamos podamos escuchar por medio del mensaje lo que tú nos quieres enseñar en esta hora, y se cumplan tus propósitos para los cuales tú nos permites recibir el consejo de tu palabra, Señor. Que no haya ninguna distracción, Padre, pero no hablamos solamente de una distracción física, sino aún puede haber distracciones en la mente, en el alma y en el corazón. Por eso en esta hora yo te pido que quites, Padre, todas esas distracciones, o a veces la parálisis que podemos tener aún en nuestro corazón. Señor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a enfocar nuestra enseñanza en una historia del libro de Hechos. Esta historia, como ya vieron, la encontramos en el capítulo 3. Allí vemos a tres personajes, dos de los apóstoles, que estamos hablando de Pedro y de Juan, y el tercero es un hombre cojo de nacimiento. Pero antes de entrar al tema, yo quiero darte un poquito de contexto. Fíjate que durante el ministerio de Jesús, Pedro y Juan pertenecían al llamado círculo íntimo de los discípulos. Estuvieron con Jesús en la transfiguración. Jesús instruyó a estos dos discípulos a preparar el lugar donde se habría de celebrar la Pascua también. Y bueno, dentro de muchos otros acontecimientos, también los llevó con él al huerto de Getsemaní. ¿A qué iban al huerto de Getsemaní? A orar, ¿verdad? Lucas, quien es el autor de este libro de Hechos de los Apóstoles, cuenta que los apóstoles en Jerusalén comisionaron a Pedro y a Juan consideraron a Pedro y a Juan como columnas de la comunidad cristiana. Estos dos apóstoles indudablemente fueron líderes de la iglesia, ¿verdad que sí? Al parecer, como lo dice Lucas,
Pedro era el que hablaba y Juan solo escuchaba. Pues sí, ¿verdad? Hay uno que habla, otro que escucha, generalmente, pero según los historiadores, hablando de Lucas, eso era lo que pasaba entre ellos. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén, obviamente con el propósito de enseñar a la multitud de creyentes. ¿A cuál multitud de creyentes? Bueno, recordemos que en el capítulo 2 de Hechos fue donde Pedro dio su primer discurso, ¿se acuerdan? Y dice que muchos se convirtieron, pero también dice que se bautizaron. Además dice que había muchas señales y maravillas. Dice la palabra que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la palabra, en la comunión los unos con los otros, pero otro punto muy importante dice, en las oraciones. Además, los apóstoles continuaron con la práctica de salir de dos en dos para predicar el evangelio. Esto es lo que la palabra nos dice. Para predicar el evangelio, para sanar enfermos y para hacer milagros en el nombre de Jesús con la autoridad que Jesús mismo les había dado. ¿Verdad que sí? Porque ninguna autoridad viene de nosotros. ¿De parte de quién viene la autoridad? De Dios, de Cristo, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a nuestro tema. Hechos capítulo 3, verso 1. Vamos a ver a través de esta carta qué es lo que la palabra nos enseña. Dice en el verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Bueno, subían al templo. Nótese que la expresión verbal subía está en pasado progresivo, lo que indica que ellos acostumbraban subir al templo a orar. ¿Sí? Acostumbrados. Mantuvieron la tradición de orar en el templo en horarios fijos. Los primeros cristianos se consideraban a sí mismos judíos que no podían romper con el tiempo tradicional de oración en el templo, hermanos. Ellos estaban acostumbrados y esa costumbre continuó. Cuando dice a la hora novena para orar, según el Talmud, la gente ofrecía sus oraciones en el templo 3 veces al día. Temprano en la mañana, en la tarde y también dice al ponerse el sol. Mientras, fíjense, aquí hay algo muy importante. Mientras los sacerdotes ofrecían sacrificios, los judíos oraban. Todo se llevaba al mismo tiempo. De hecho, el tiempo para el sacrificio era el tiempo para la oración. Pedro y Juan iban a la reunión de las 3 de la tarde, como dice, la hora novena. Y entraron al complejo del templo, pero no al santuario. Ya en los tiempos de David, fíjense que el pueblo judío acostumbraba a orar 3 veces al día. Dice David en Salmo 56, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Ahí vemos cómo la palabra se cumple, cómo ellos estaban acostumbrados desde tiempos antiguos y esto continuó en ellos siendo una buena costumbre, ¿verdad? Una buena costumbre. Los judíos tenían ciertos hábitos y estaban acostumbrados a orar 3 veces. Fíjate, es increíble ver a los musulmanes. ¿Tú has visto que a los musulmanes todos se van a orar cuando tienen un llamado? Son llamados para la oración, dejan de hacer lo que están haciendo, y van a la oración todos. Van y se postran. Ellos hacen sus oraciones. No importa, decía un hermano que él tenía un jefe que era musulmano, un compañero, no me acuerdo. Pero dice que él se iba a orar, a la hora que le llamaban, él se iba a orar. No le importaba que hubiera una junta, que hubiera un suceso importante, trascendental. Él tenía que cumplir con sus horarios. Y así son los musulmanes. Ellos cumplen con sus horarios de oración. Donde ellos estén, se postran.
Ellos siempre cargan su tapetito, o no sé cómo le llaman a eso. Y ellos siempre van y se postran, ¿verdad? Y no creo que estén pensando si alguien los ve. Ellos van y hacen lo que tienen que hacer. Pero esto, bueno, es bueno, ¿verdad? Pero bueno, imagínense que nosotros tenemos de nuestro lado, bueno, ¿y quiénes son los musulmanes? Bueno, ellos tienen su conocimiento, ¿verdad? Ellos tienen a su Dios. Ahora, imagínense, hermanos, que nosotros tenemos de nuestro lado al único Dios verdadero y le conocemos y aún así no tenemos el hábito de orar y buscar a Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque los que no lo conocen tienen el hábito, están acostumbrados. Entonces Pedro y Juan fueron al templo a la hora novena con un propósito. ¿A qué iban? Dice que iban a orar. Fíjense, vamos a aplicar esto. ¿Qué pasa cuando un cristiano está lleno de la vida de Cristo? ¿Qué pasa? Bueno, es alguien que siempre va a llevar una vida de oración. ¿Sí o no? Sí, porque una vida de oración va a dar como resultado la llenura del Espíritu en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Es alguien que siempre va a buscar a Dios. ¿Verdad que sí? Debemos entender que la fuente de una vida llena está solamente en la persona de Jesús, en nadie más. ¿Sí, hermanos? En Juan 4, Jesús dijo estas palabras a la mujer samaritana. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿Sí? ¿De qué agua le hablaba? Del agua natural, ¿verdad? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí está. ¿Qué necesitamos, hermanos? ¿Qué necesitamos? Conteste. Necesitamos la vida de Dios. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo la vamos a tener? A través de tener tiempos de comunión con Dios, a través de buscarlo, a través de, como decía el salmista, de mañana, de tarde y a mediodía, yo te buscaré, yo te clamaré y tú me oirás. ¿Verdad que sí? Pocos a lo mejor lo creemos. Jesús nos está diciendo claramente dónde está la fuente del agua y nosotros, ¿sabe, hermanos? Somos los responsables de buscar y saciarnos de esa agua. Nadie más es responsable. Nosotros somos los únicos responsables de buscar y saciarnos de esa agua, llenarnos de esa agua, porque esa agua representa vida eterna. Yo no sé cuántos quieran tener vida eterna, pero necesitamos de esa agua. ¿Sí? Así es que es importante llevar una vida de oración a través de la vida de Cristo. Ahora fíjate, ¿por qué es tan importante? Cuando Pedro y Juan subían al templo, sigue diciendo en Hechos, vamos a continuar en el versículo 2, y dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿Desde cuándo era cojo? A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba. Miren, el cojo rogaba. Les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Aquí hay cosas muy importantes. Luego dice en el verso 5, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Miren, hermanos, aquí encontramos que el primer milagro que ocurrió después de que en Hechos 2 nos narra que una multitud se convirtió a Cristo en el discurso de Pedro, fue la sanación de un cojo. Porque después de la conversión que seguían, los milagros. ¿Sí o no?
Lucas dice que el paralítico tenía que ser transportado al templo. Fíjense, si habían observado donde pedía limosna. En aquellos días no era común que los discapacitados recibieran preparación para trabajar y ganarse la vida. Así es que lo más lógico era que se hicieran limosneros, por decirlo así, o que pidieran limosna, pues. De esta manera era que familiares y amigos, fíjense, eran los familiares y los amigos los que lo llevaban diariamente hasta una de las puertas del templo. Qué conveniente, ¿no? ¿Sí o no? Ahí era donde la gente usaba para entrar a orar. Los fieles o los que iban a ese lugar seguramente sentían cargo de conciencia al ver al paralítico pidiendo dinero, por lo que seguramente le darían algo, ¿verdad? O a lo mejor algunos sí, a lo mejor algunos no. Pero este hombre, fíjense que no era un miembro de la comunidad cristiana, porque si lo hubiese sido, de seguro había recibido ayuda de los creyentes, ¿sí o no? Porque la palabra nos enseña que en aquella época ayudaban. Pero entonces este hombre no era parte de la comunidad cristiana. Recuérdese que Dios había dicho a los israelitas que no debería de haber pobres entre ellos. Pero los judíos pasaron por alto el mandamiento de Dios y llegaron a considerar una virtud dar limosna a los necesitados. Lo vemos aquí. Aquí lo vemos. Bueno, entonces el cojo esperaba recibir qué, hermanos. Sí, pero que, o sea, limosna, pero ¿qué seguramente esperaba recibir? Monedas, ¿no? Monedas, porque ya estaba acostumbrado. Imagínense desde su nacimiento. Ahora, dice que este templo, dice que estaba sentado en una de las puertas, porque este templo tenía varias puertas. La entrada de la Hermosa era una puerta y era una de las favoritas por donde mucha gente pasaba cuando iban al templo. Se dice que ahí era una de las puertas donde entraban las mujeres también. Entonces, este paralítico buscó un lugar estratégico, yo pienso, ¿verdad? Hablando de esta puerta llamada la Hermosa, la mayoría de los eruditos considera que la puerta llamada la Hermosa fue la puerta de Nicador, hecha de bronce de Corinto. El nombre tiene su origen en el hecho de que un judío alejandrino llamado Nicanor regaló para el templo aquella hermosa puerta recubierta de bronce. Por eso se le llamaba la Hermosa. No era de que la puerta tenía el nombre la Hermosa. ¿Sí me explico? Entonces fue allí donde fue puesto el cojo, porque al parecer es allí donde pasaba la mayoría de la gente. Si pasaba más gente, pues tal vez habría la posibilidad de recibir más monedas, ¿verdad? O quién sabe, según el corazón, ¿no? La escritura nos dice que era traído este hombre cojo al templo. Pero observemos algo. ¿Lo metían al templo? No, solo lo dejaban en la puerta. ¿Saben? Este cojo nunca había entrado al templo. Este hombre nunca había entrado adentro, ni siquiera para saber lo que adentro había. Ni siquiera sabía que lo que se encontraba dentro en representación de lo que era el templo tenía el poder para darle la sanidad a este hombre. Porque se trataba de Jesús, el dador de vida. Porque solo esto le pertenece a Cristo, ¿verdad? Nunca había sido llevado adentro para orar, nunca había entrado para tener un encuentro con Dios. Este hombre no conocía lo que era tener a Dios. Esto es muy tremendo, ¿sabe por qué? Porque ¿por cuántos años había estado en ese lugar? Dice que desde su nacimiento. Y todos los religiosos que pasaban no habían hecho algo por él. Entonces podemos ver que los que pasaban eran religiosos, ¿verdad? No habían hecho algo por él.
Entonces, fíjese, hermano, si como cristianos no buscamos la presencia de Dios, si no estamos en oración, vamos a llevar a los necesitados, fíjese bien, a los necesitados los vamos a llevar equivocadamente al templo. Es decir, no podemos dar lo que no tenemos. ¿Será por eso que luego no traemos a los necesitados al templo? ¿Verdad? El que carece de la vida de Cristo no tiene nada que dar. Por eso solo lleva a los necesitados a buscar las cosas naturales y no las cosas espirituales para su vida. Es como cuando tú le hablas el evangelio a una persona, ¿verdad? Y tal vez lo invites a la iglesia. Y eso está bien, ¿verdad? Está bien invitar a los necesitados a la iglesia, pero déjame decirte que no basta solo con traer a las personas y pienses que los demás pueden hacer algo por ellos, o que los pastores les van a enseñar la palabra, o que van a orar por sus necesidades, o que alguna otra persona va a hacer algo por ellos. No. Tú que le hablas a esa persona y la trajiste, no puedes dejar a la persona solo a la entrada del templo. ¿Sabes? Tú eres quien debe darle el seguimiento. Tienes que enseñarle la palabra hasta ver que esa persona sea edificada y afirmada en los caminos de Dios, hasta que se convierta, hasta que reciba el evangelio, hasta que se arrepienta, hasta que pida perdón por sus pecados y dé fruto abundante. ¿Sí o no, hermanos? Por eso debemos ser espirituales, ¿sabes? Para dar a otros de lo que nosotros tenemos. Si somos espirituales, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. ¿Verdad? Porque es más importante llevarlos a la presencia de Dios, no a lo natural. Recordemos que de este hombre cojo solo veían la necesidad física, pero no veían la necesidad espiritual que tenía. Seguramente, hermano, tú te has encontrado con gente lisiada, hablando en lo físico, pero también hablando en lo espiritual. Tal vez por mucho tiempo sigues viendo a la misma persona de esa manera. ¿Cómo? Lisiada. Y quizá le das una moneda porque ves su necesidad física, pero ¿has visto su necesidad espiritual? ¿Habías considerado ver su necesidad espiritual? ¿Has sido movido a misericordia tal vez? Es que ser movidos a misericordia no se trata de dar una moneda. Se trata de ver el alma, la necesidad del alma. Porque un cristiano lleno de la vida de Cristo es movido a misericordia, ¿sabes? A ver la necesidad espiritual de las personas. Y no solo de los que piden limosna, sino de los que están tal vez a tu alrededor, en tu casa, en tu familia. Tal vez puede ser tu esposo, tal vez puede ser tu esposa, tal vez pueden ser tus hijos, tal vez pueden ser tus vecinos que tienen una discapacidad. Pero como nosotros no estamos llenos de la vida de Cristo, va a ser difícil que podamos ver esa discapacidad. Pero hay mucha gente que está lisiada, ¿sabes? Personas que seguramente necesitan antes que nada a Dios. Este hombre cojo necesitaba antes que nada a Dios, ¿sabes? Pero los que le llevaban al templo y los que pasaban a su alrededor no podían ver. ¿Se dan cuenta? A veces nosotros no podemos ver. Porque ¿cuántos días era llevado al templo? Dice en el verso 2, a quien ponían cada día en el templo. Eso quiere decir que todos los días le presentaban y le llevaban afuera del templo. Lo cargaban.
hablando de familiares, hablando de amigos, de gente que lo conocía. Esas personas que lo dejaban en la entrada no podían ver más allá. Así nos puede pasar a nosotros, ¿sabes? Que solamente estemos viendo lo natural, lo físico, lo material, o que a lo mejor estés viendo tu necesidad, que puede ser física, que puede ser material, pero no ver la necesidad espiritual de las personas. A veces tampoco vemos nuestra propia necesidad espiritual, ¿sabes? Qué tremendo, ¿no? Justo en el momento en que los dos apóstoles se aprestan a entrar en el área del templo, el cojo les pide una limosna. Para él se trata de adoradores, fíjate, porque eran personas que iban al templo, ¿verdad? Este hombre espera que si se les pide misericordia, bueno, ¿qué tenían que hacer ellos? Se detengan y le den algo, ¿verdad? Porque se trataba de adoradores. Pero en lugar de darle unas monedas, dice la palabra que Pedro fija su atención en él y le habla. Lucas dice que Juan también fija sus ojos en él. Por eso Pedro hablaba y Juan veía y Juan callaba. ¿Se dan cuenta? Notamos dos cosas en el versículo 4. Primero, Pedro no demuestra interés en la condición del hombre, es decir, no le interesa que sea un hombre cojo. Los apóstoles tienen al Espíritu Santo que les guía a determinar si el hombre tiene fe o no. ¿Por qué? Porque fijó sus ojos en él y le dijo, mírame. ¿Qué quería ver? ¿Qué creen que quería ver? Su fe, hermanos. Su fe. Cuando fuiste atraído por Jesús, nunca Jesús te dijo, mírame, voltea. Eso es algo que Jesús siempre le dice, le atrae a la gente, ¿verdad? Y aunque Lucas no dice en este verso, no lo dice, perdón, en este verso, en su siguiente sermón Pedro afirma sin lugar a dudas que el hombre fue sanado por fe. Hechos 3:16, te lo voy a leer, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Por qué fue sanado el cojo? ¿Por qué, hermanos? Por su fe. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Además, el cojo tenía más de 40 años de edad. Fíjate, Hechos 4:22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Algunos dicen que tenía 42 años. Pero tú te imaginas 42 años llevado todos los días a la entrada del templo, todos los días a la entrada del templo. Y bueno, muy seguramente había oído de Jesús, ¿verdad? Y posiblemente también había escuchado a Pedro predicando en el área del templo. Obedece a lo que Pedro le dice a este hombre y mira a los apóstoles. ¿Saben cómo los mira? Seguramente esperando recibir algo de ellos, dice la palabra. En nuestra naturaleza, esperando recibir monedas, ¿verdad? Pero aquí hay algo importante, hermanos. ¿Qué decir de los creyentes? ¿Cuántos entran a la presencia de Dios? ¿Cuántos entramos a la presencia de Dios? Cuando estamos en un tiempo de alabanza, cuando estamos en un tiempo de adoración, tu gracia me basta. Cuando estamos escuchando la palabra cantada. Fíjate, tal vez puede haber personas que nunca se han dado cuenta la letra que cantan, de qué versículos habla. Tal vez. Porque a veces nos cuesta trabajo entrar a la presencia de Dios. Cuando nosotros venimos al templo, ¿a qué venimos? ¿O es costumbre? Porque puede ser costumbre.
¿verdad? Ujú. O nada más llegamos a la puerta del templo. Hablando figurativamente, sí lo entendemos, ¿verdad? Hay cristianos que no quieren entrar, ¿sabe por qué? Porque si entran a la presencia de Dios, todo lo oculto va a ser descubierto en sus vidas. ¿Sí sabes? Todo lo oculto puede ser descubierto. Ujú. Y por otro lado, hay personas que llevan a los necesitados al templo y les dicen, ven para que Dios te prospere, para que Dios te resuelva tus problemas matrimoniales, o para que Dios resuelva tus problemas de familia, o para que puedas tener un empleo, o para que no te separes, o para que Dios te resuelva tus problemas económicos. ¿Y cuántos saben que a eso no se viene al templo? ¿Sí lo sabemos? A eso no se viene al templo. Estas personas vacías que no tienen otra cosa que ofrecer, solo alcanzan a ver lo natural. Por eso llevan a la gente solamente ¿a dónde? A lo natural, ¿verdad? Así que miren, hermanos, es importante que no seamos de esos cristianos que solo llevan a la gente a lo natural. Debemos ser cristianos llenos de la vida de Dios. Y que realmente tu enfoque al estar en Dios es llevar a los demás a esa llenura que tú mismo puedas estar experimentando en tu vida. ¿Sí? Por ejemplo, nuestros hijos como padres. ¿Cómo podemos llevar a nuestros hijos ante el trono de la gracia si nosotros no podemos llegar allá? ¿Cómo podríamos? ¿Verdad? Qué tremendo. Que este hombre duró muchos años sin conocer a Dios. Muchos años sin saber lo que es una llenura interior o un cambio en su vida. ¿Sabes? Hay gente que está así a nuestro alrededor, que está así alrededor de nosotros, que está lisiada y que nunca descubren su sanidad porque nosotros no hemos sido capaces de ser personas llenas de Dios y de llevar a otros a donde realmente debemos de llevarlos, a esa llenura. ¿Sabe? Nos corresponde a nosotros. ¿Sí sabías? Que te corresponde a ti y a mí llevar a los demás a la llenura de Dios. Porque entonces, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Sí o no? Dice la escritura que de repente el cojo vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo. Pinta un cuadro. Está el templo, está la puerta de la hermosa, figúrate una puerta de cobre, ¿no? Bien bonita. Pero había un cojo en esa puerta hermosa. Yo creo que nada es casualidad, hermanos. ¿Verdad que no? Todo tiene un propósito. Y llegan Pedro y Juan, que iban a entrar al templo, y les rogó que le diesen limosna. Seguramente había otros lisiados, o posiblemente había otros lisiados. Como vemos, el cojo desde que nació nunca se había topado con hombres como ellos. Por primera vez se encuentra con dos servidores reales del Dios Altísimo que estaban llenos de la vida de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Después de más de 40 años. Ahora se encontró con personas diferentes. Y aquí también podemos aplicar algo. Ojalá, hermanos, que allí donde tú trabajas, donde tú te desenvuelves, donde tú estudias, ahí en tu casa con los tuyos, las personas puedan ver que seamos una persona diferente, distinta a todos los demás.
Un hombre, una mujer llena de Dios. Un servidor, un trabajador lleno de la vida de Dios. Ojalá en la iglesia puedan ver en nosotros una persona de Dios. Ojalá que la gente venga a este lugar y diga, allí hay hombres y mujeres llenos de la presencia del Dios Altísimo. Eso sería maravilloso. ¿Verdad que sí? La gente necesita en su vida encontrarse a cristianos como estos dos personajes. Ellos son personas de la Escritura de los cuales nosotros podemos aprender, ¿verdad que sí? Podemos aprender mucho de ellos, ¿no crees? Eran personas que iban a ir más allá de lo natural. Este tipo de personas siempre, hermanos, siempre se van a distinguir de los demás. ¿Nunca te ha pasado que te digan, tú tienes algo diferente, tú tienes algo diferente? Yo quiero de lo que tú tienes. O que simple y sencillamente tú ves, la gente es, y te ve y cambia. ¿Nunca te ha pasado? Hoy tuve un suceso. Yo dije, Señor, ¿me estás probando? ¿Cómo? ¿De verdad? Porque tempranito, bueno, yo los traje, ¿verdad? A que se fueran en el transporte muy temprano. Y bueno, ya de ahí, pues dije, pues vamos a aprovechar la caminata de la mañana. Y yo no sé, hermanos, yo venía así como bien escuchando, no me acuerdo si estaba escuchando la Biblia en audio o una alabanza, pero algo venía escuchando. Y de repente como que empecé a observar a una persona y dije, ay no, ese señor no me da buena espina. No me da buena espina, ya empieza uno, ¿no? Así como... Pero no, nada, que sí lo vi y dije, no, este tiene cara, bueno, y ya. Pero después me concentré en otra área y yo llegué y estaba yo sola. Pero en eso empieza a llegar una señora, luego empieza a llegar otra y dije, bueno, y en eso llega un hombre, otro. Pero este sí venía con todo. Y yo dije, Padre Santo, ¿en qué momento hace algo de atacar a una de las mujeres? Porque veía cómo nada más estaba mirando, pero yo creo que iba en un estado muy inconveniente, además. Y yo empecé a orar. Y le dije, Señor, en el nombre de Jesús. Y si no, ahorita, bueno, yo empecé a pensar, hablo al 911, le hablo a los de aquí de la patrulla, y porque sí se le veían unas intenciones muy tremendas. ¿Eh? Empezó a dar algunas muestras, ¿no? No quiero ser muy obvia, ¿verdad? Y yo empecé a orar. Y entonces una señora, estaban dos acá y voltearon y se quedaron así como, y les dije, nada más hay que estar atentas. Yo nada más así les dije. Yo dije, bueno, lo que puedo hacer es irme de aquí inmediatamente, pero dije, no, porque qué tal yo puedo hablar, ¿no? Y mire, yo sí vi unas intenciones muy terribles, pero mire, cómo de verdad Dios obrando, el tipo se fue sin hacer nada, se fue. Ay, hermanos, que me voy hacia una calle a comprar algo, cuando veo que ya estoy ahí comprando mis cosas, y ahí va pasando otra vez. Yo dije, bueno, Señor, o sea, no creo que en este momento yo le pueda predicar el evangelio, ¿verdad? Dije, no, hay momentos para todo, pero después yo meditan y también pasó lo mismo, porque las que estaban atendiendo eran señoritas. Dije, a ver, tengan cuidado, por favor, pongan atención. Y yo también ahí, ¿no? Pero también el tipo se fue. Pero son de esas cosas que Dios como te alerta, ¿no? Pero yo sí me quedé muy pensando, hermano, me quedé muy pensando en el cojo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cuidarnos? ¿Vamos a cubrirnos? ¿Voy a hacer algo en contra de la persona o voy a ayudarle? ¿Qué voy a hacer? Es para pensarse. Y más tarde el Señor me lo ponía en la mente.
Y yo sé que Dios prueba nuestros corazones aún en nuestros pensamientos. Y yo le decía, bueno, Señor, no podía yo hablarle en ese momento de cuán grandes cosas has hecho o puedes hacer en su vida, porque no era el momento. Pero yo sé que tú me estabas hablando a través de esa circunstancia por lo que tú me estás enseñando. Porque alrededor de nosotros hay muchos lisiados. Pero ¿qué vemos, hermanos? ¿Qué vemos? Yo pude nada más haber visto lo natural. Ay, este tremendo, ¿qué va a ser? Pero lo que yo también pude ver era la tremenda necesidad de su alma. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios nos quiere mostrar. ¿Qué vemos? ¿Cómo actuamos ante una necesidad? ¿Vemos solamente lo natural? ¿O podemos ver más allá la necesidad del alma? Pedro y Juan, llenos de la vida de Cristo, miraron la condición de ese hombre y tuvieron compasión de él. Yo me puse a pensar, bueno, si yo le hubiese hablado al 911 o una patrulla, yo sé lo que le hubiera esperado a ese hombre. Sin embargo, Dios en su soberanía quitó a ese hombre. No le quitó la situación en la que venía, ni a lo mejor sus intenciones, pero en ese momento ya no las llevó a cabo. ¿Sabes? Es algo que va más allá, que nosotros tenemos que pensar, que nosotros tenemos que ver más allá de lo natural. Ajá. Así como el Señor tuvo compasión de nosotros, ¿sabes? Ellos tuvieron compasión de ese hombre, así como Jesús ha tenido compasión de ti y de mí. Fijando los ojos en el necesitado. Jesús no se fijó en nuestra condición de pecado, ¿sí sabes? ¿Y sabía que éramos pecadores? Sí, por supuesto, pero no fue eso en lo que se fijó. Él miró nuestra alma necesitada y Él está mirando ahorita nuestra alma necesitada. Esa es la diferencia. Nosotros debemos tener compasión por las personas, queridos hermanos. Un ejemplo que Jesús les dejó a sus discípulos está en Mateo 9:36. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Tú sabes la vida que habrá llevado ese hombre del que yo te hablo hoy? Ni tú ni yo lo sabemos, pero seguramente no fue o no ha sido algo grato en su vida. ¿Verdad? Como el cojo. Miren, cuando le dijeron al cojo, míranos, es como querer su atención, es como decirle, te han ofrecido muchas cosas, pero lo que nosotros tenemos ahora para ofrecerte es mejor, es el mejor tesoro que puedes tener en tu vida. ¡Qué tremendo! ¿Hasta dónde, hermanos, tú y yo vamos a estar dispuestos para ofrecer ese gran tesoro del Evangelio de nuestro Señor Jesús? ¿Hasta dónde? Pero se necesita tener compasión, ¿verdad? Una vida llena del Espíritu, una vida llena de la palabra. Hay gente que se está preparando para el evangelismo, pero ¿de verdad queremos aprender cómo evangelizar o de verdad nos estamos llenando de la vida de Cristo para tener compasión de las almas? Ay, esa es la diferencia. Son dos cosas diferentes. Debemos de tener las dos, pero primero tener la vida llena de Dios para poder tener compasión de las almas. Y que cuando tú vayas y tú prediques y abras la boca, tu boca sea llena y ¿sabes qué? La gente se convierta, pero no por ti, sino por la palabra de Dios hecha, rema en tu vida. Esa sería la diferencia. Esa es la diferencia, hermanos. Mira, Hechos 3:6 lo que dice, sigue diciendo, ahora vamos al verso 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Palabras firmes, verdaderas y con poder. Eso es lo que necesitamos los creyentes.
poder del evangelio, poder de su palabra, llenura de la vida de Cristo. Dice el verso 7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Qué tremenda declaración. Miren, en el verso no solo hablaron la palabra profética de Jesús, porque estaban hablando la palabra profética, sino que le dieron de lo que ellos estaban llenos. Además, es una actitud de fe lo que el tomarlo por la mano derecha y levantarlo fue una actitud de fe. No podían levantar la vida de una persona imposibilitada por sus pecados. Todos los que pasaban junto al cojo estaban vacíos, no tenían nada que ofrecer, no podían levantar la vida de una persona imposibilitada por sus pecados, como no tenían algo nuevo que ofrecer al necesitado. Solo le podían dar monedas, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que los apóstoles miraron en este hombre? Ellos miraron el corazón. Un cristiano lleno del Espíritu tiene mucho que dar, ¿sabes? Porque sabe que representa a aquel que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero se necesita la llenura. Tienen mucho que dar porque en él se encuentra la fuente de vida eterna. Se encuentra el poder del evangelio. En él se encuentra el poder para cambiar la vida de una persona, ¿sabes? Por eso muchos, ¿cómo pues se puede decir? Hay muchos que se pueden desilusionar, decepcionar. Es que yo predico y nada pasa. Bueno, la pregunta, ¿estás lleno de la vida de Cristo? ¿Estás lleno de la presencia de Dios? ¿Tu vida está mostrando fruto que abunde? ¿Verdad? Qué importante es mirar más allá de la apariencia de una persona. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Te acuerdas de la samaritana? Lo mismo estaba diciendo aquí el apóstol. Estaba escrito por el apóstol, hablando Jesús. Podemos relacionar este pasaje con lo que estaban haciendo Pedro y Juan con el cojo. Estaba fluyendo de su interior la vida de Cristo. Le dicen, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ay, hermanos, deberíamos gozarnos, ¿sabes? Por eso te decía, a veces podemos estar lisiados espiritualmente, porque no entendemos la vida de Cristo. Y dice que lo tomaron y lo levantaron. Esto es maravilloso, fue asombroso. Tú y yo debemos tener la fuente de vida eterna en nuestro interior. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Eso necesitamos. ¿Sabes para qué? Para tener gozo, para tener alegría, para sentirte contento, para sentir plenitud. Necesitamos la vida de Cristo en nuestro interior. ¿Qué estamos dando, hermanos? ¿Qué estamos ofreciendo? Los cristianos llenos de la vida de Cristo saben que ni el oro ni la plata pueden darle a una persona la libertad como solo puede darla Jesús. ¿Verdad? Lo que Pedro da al paralítico es más valioso que cualquier cantidad de plata y de oro. ¿Y sabes una cosa por qué le dijo no tengo oro ni plata? Porque efectivamente no tenía nada. No tenía monedas. Efectivamente no tenía oro y plata, tenía algo mucho más valioso, tenía mucho más tesoros, tenía la vida de Cristo en su interior.
Lo sana además en el nombre de Jesús de Nazaret y le ordena que camine. Imagínate la escena. Después de 40 años de estar cojo, este hombre puede usar sus piernas. Pedro clama en el nombre del Señor para mostrar que el poder sanador de Jesús, conocido a todo Israel, fluye al paralítico a través suyo, porque fue a través de Pedro. Pero ¿quién hizo la obra? ¿Quién hizo la obra, hermanos? Cristo. Jesús es el dador de vida, el que sana. No somos nosotros. Nunca pretendamos ser algo porque alguien es sanado y que pensemos que fue por nosotros. Nosotros no tenemos nada, solamente es Dios a través de nosotros. ¿Verdad? Por eso no es Pedro quien concede la restauración, sino Jesús. Ser sanado en el nombre de Jesús de Nazaret demanda fe por parte del inválido. Pedro le demanda caminar, pero no podrá hacerlo a menos que ponga su fe en Jesús. ¿Sabes? El Nuevo Testamento nos enseña que los milagros ocurren en conexión con la fe. ¿Verdad que sí? Es que ¿cómo sería un milagro sin fe, hermanos? La fe sin obras es muerta. No sería. ¿Verdad? Qué hermoso. Pero se necesita fe, pero también se necesita creer. No somos nosotros los que podemos hacer algo por los demás, ¿sabes? Es Jesús quien hace todas las cosas. Nosotros solo somos instrumentos de su gracia. Y debemos de darnos en propiciación para ser esos instrumentos. Pero para que nosotros podamos ser usados, necesitamos estar llenos de la vida de Cristo. Llenos de su Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ayudar a los lisiados que están a nuestro alrededor, pero dos, para podernos ayudar a nosotros, porque a lo mejor estamos como el cojo que está sentado a la puerta de la hermosa. Pero ¿sabes algo hermoso? Dios no nos quiere dejar así. Como ese hombre sentado a la puerta del templo, no nos quiere dejar así. Cuando Pedro tomó al paralítico de la mano derecha para ayudarle a ponerse en pie, estaba siguiendo el mismo procedimiento que Jesús practicó cuando sanó de fiebre a la suegra de Pedro. ¿Se acuerdan? En Marcos 1:31 dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¿Qué pasó inmediatamente, hermanos? De la sanación. Fruto que abunde. Inmediatamente viene el fruto. En ambos casos el milagro ocurre después que los enfermos reciben ayuda al extenderse la mano hacia ellos. No significa que ahora tú vas a ir y le vas a dar la mano y en el nombre de Jesús levántate, ¿verdad? Yo no lo sé, a lo mejor sí puede ser, pero no es que sea una guía. Estamos viendo que fue el mismo suceso, pero no que tenga que ser siempre así. Ajá. Nótese que Lucas, sí sabes que Lucas era médico. Lucas, siendo médico, dice con toda exactitud que Pedro tomó la mano derecha del hombre y lo incorporó. El hombre instantáneamente sintió la fuerza en sus pies y tobillos. ¿Y sabes? Ocurrió el milagro. Esto es hermoso. El cojo pedía dinero, pero Pedro y Juan le dieron algo mejor, la posibilidad de caminar. Pero no solo eso, sino la posibilidad de entrar al templo. ¡Oh, qué tremendo! Porque jamás había entrado al templo, ¿sabes? Jamás había entrado a orar y a buscar a Dios. No había tenido la posibilidad de escuchar la palabra de Dios, aún con todos los años que estuvo allí. Pero gracias a Dios por estos hombres llenos, le ayudaron en lo espiritual. Eso es lo que debemos hacer, ayudar a una persona para que deje de ser un cojo espiritual. Y se ha levantado para que entre a la casa de Dios y conozca a Dios. De la misma manera, Dios
no quiere que los creyentes estemos lisiados espiritualmente. Mira, Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué estaba diciendo aquí Santiago? Bueno, si hay alguien que aún no se afirma en Dios, si hay alguien que aún puede estar lisiado, es porque tiene a lo mejor doble ánimo. Y esa persona de doble ánimo purifique su corazón. Limpie sus manos. Purifícate. Arrepiéntete. Pide perdón por tus pecados. Para que seas firme, para que seas constante, para que seas estable en tu vida espiritual. Eso es lo que está diciendo. Mateo 11:28 dice, Jesús dijo, venid a mí los que están cargados y cansados y yo os haré descansar. El cansancio a veces nos asedia, no nos deja, nos mantiene en un estado de estar sentados a la entrada del templo. ¿Sabes? Satanás usa mucho eso. ¿Para qué? Para que nosotros no fluya la vida de Cristo. Miren, Pedro y Juan tuvieron una preocupación en la necesidad de ese hombre y fijaron sus ojos en él y vieron su corazón, no su apariencia física. Ahora, cuando este hombre entró al templo, tenía la posibilidad de ser lleno como Pedro y como Juan. ¿Verdad que sí? O no podía, o no porque ellos eran apóstoles. No, todos tenemos la posibilidad. Quizá alguno necesita que Dios resuelva algún problema en esta noche. Quizá alguno esté como el cojo, con una necesidad en su interior. Y a lo mejor una necesidad física, o material, o económica, o espiritual. Pero que tal vez no sepas que hay necesidad en tu interior de ser lleno. O no habías entendido que tienes la necesidad realmente de ser lleno. Es posible que así esté alguien entre nosotros. Pero déjame decirte algo. Dios quiere darte algo mucho mejor que esa necesidad que tienes. Dios quiere darte su llenura, ¿sabes? Dios quiere darte de esa vida en abundancia. Dios quiere darte plenitud, pero ¿sabes? Necesitas levantarte y andar. Necesitas levantarte y andar. Ya no puedes seguir sentado a la entrada del templo. Ahora, vamos hacia el final. ¿Qué pasó? Dice en el verso 8, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Qué tremendo! No dijo, ay, bueno, qué bueno que ya me sanaron, qué hermoso. O sea, no. Dio muestras vivas de la vida y la llenura de Cristo. Alabó a Dios, bendijo su nombre. Dice el 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron, mira de qué se llenaron, de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Por qué, hermanos? Porque eran personas vacías de la vida de Cristo. Una persona que no está llena de la vida de Cristo no va a poder entender cuán grandes cosas ha hecho el Señor. No va a poder entender.
El hombre saltó y por primera vez en su vida pudo enderezarse. ¿Qué sensación de gozo y felicidad habrá tenido? Aunque nunca había podido caminar, lo intentó y lo logró sin dificultad. No reparó. Dice que le dio la mano, lo levantó y él puso firme sus pies y sus tobillos. ¿Verdad que sí? Su caminar se transformó en brincos y saltos porque se da cuenta que Dios había hecho un milagro en su vida. ¿Cómo sabía que Dios había hecho el milagro? Empieza a pronunciar palabras de alabanza y entonces acompañó a los apóstoles al interior del templo para orar con ellos también. Qué tremendo. Qué hermoso. Ahora él entra a los patios del templo para expresar su gratitud a Dios. Necesitamos levantarnos de la entrada del templo para dar alabanza y gratitud a Dios. Ese es el resultado, hermanos. De tal manera que el pueblo estaba impactado y maravillado porque la gente le conocía y veían que había sido cambiado su corazón. Sería hermoso seguir adelante en lo que sigue diciendo en Hechos, porque ¿se acuerdan que les recriminaron a Pedro y a Juan esa sanación y que los querían meter a la cárcel y les hicieron un concilio? Bueno, tú léelo, de verdad. Y ellos seguían testificando sobre lo que Dios había hecho en la vida de este hombre. Pero la gente, por eso dice que estaba asombrada y tenía espanto, porque no conocían al Dios verdadero. Es posible, muy probablemente ya no le interesaban las monedas. ¿Tú qué piensas? ¿Que le seguían interesando las monedas? Porque había considerado que lo que ahora tenía no era comparable a ninguna riqueza. Cuando este hombre entró al templo, hizo algo que nunca había hecho en su vida, que alabar a Dios, glorificar su nombre, darle gracias, porque él había recibido su sanidad. Pero no solo su sanidad física, mira lo importante, recibió su sanidad espiritual. Así que debe haber fruto. La evidencia de conversión y de la llenura del Espíritu se redunda en fruto que abunde en nuestra vida. ¿Verdad? Pero necesitamos la vida de Cristo. No sabemos cuánto tiempo permanecieron en el templo orando los apóstoles y el hombre que ahora había entrado con él sanado. Lucas describe la reacción de la gente que fue testigo del milagro del paralítico, quien comenzó a caminar, a saltar y a alabar. ¿Verdad? Porque a veces, aún con ese tipo de milagros, la gente no cree. La gente sigue a la entrada del templo solamente. Pero vamos a concluir, hermanos. ¿Estamos nosotros capacitados para profetizar y realizar milagros usando el nombre de Jesús? ¿Necesitamos levantarnos y andar? Tal vez necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón para ser sanados. Aunque los apóstoles recibieron poderes milagrosos, el Nuevo Testamento indica que Jesús no nos dio a nosotros mandamientos de ir y sanar enfermos, resucitar a los muertos. Lo que Jesús nos dice es usar el nombre de Jesús en donde quiera que nosotros vayamos. No es que yo voy a ir a sanar enfermos, orar. Necesito el nombre de Jesús. Es Jesús el que sana, es Jesús el que transforma, es Jesús el que levanta paralíticos, es Jesús el que le da vista a los ciegos, el que levanta a los cojos. ¿Te acuerdas de lo que el profeta Joel decía? Y en los postreros tiempos los jóvenes verán visiones.
y sanarán cojos y sanarán, te lo estoy parafraseando, enfermos. A los que no tienen vista les darán vista, pero se necesita la vida de Cristo, ¿verdad? Significa que como seguidores de Cristo debemos pedir a Dios que nos bendiga, extender su reino y hacer su voluntad. Cuando nosotros oramos en armonía en Cristo, Dios nos oirá, como lo que leíamos en el Salmo. Nosotros clamaremos, oraremos y Él nos oirá y nos responderá. ¿Cuántos quieren la vida de Cristo? ¿Qué le parece si se pone de pie? Yo no sé, de verdad. Usamos estos términos por lo que estamos viendo, pero yo no sé si entre nosotros puede haber lisiados espirituales. Yo me considero que Dios me sanó de mi cojera y que aún todavía hay cojeras en mi vida, que aún todavía hay cosas que están lisiando mi vida. Y yo no sé si tú puedes reconocer que necesitas levantarte y andar, que necesitas que Jesús te tome por la mano derecha y te diga, levántate y anda. Porque sí se puede, porque puedes tener la vida de Cristo. No te conformes a este mundo, no te conformes a este siglo. Levántate y anda. ¿Verdad? Y a veces por pena, nos cuesta trabajo reconocer. Yo reconozco que necesito la vida de Cristo. ¿Cuántos lo reconocen? ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si oras por el que está a tu lado? Pon la mano, unos a otros. Tómale su hombro. ¿Sabes? Porque cada uno de los que estamos aquí necesitamos la vida de Cristo. Necesitamos esa llenura, necesitamos ese poder. Tal vez alguien que está a tu lado ahorita está padeciendo algún tipo de cojera. Pero Dios quiere hacer una obra en cada uno de nosotros. Y ya no quiere que nos quedemos solamente a la entrada del templo. Quiere que entremos al templo brincando, alabando, glorificando el nombre de Dios. Sí, Señor. Te queremos bendecir en esta noche.